@Julio Sánchez Cristo Oficial. Senador, esta discusión es muy sofisticada, muy compleja. Indiscutiblemente tiene argumentos a favor del sí y del no, de múltiple filigrana legal. Yo por eso me quiero alejar de eso y me quiero ir a las palabras de este muchacho que estuvo con usted hace pocos días, el muchacho Leonardo. Porque en últimas me parece que ese muchacho, desde la simplicidad de su mensaje, está resumiendo en últimas lo que es esta discusión. Porque, doctor Uribe, seamos realistas, acá puede continuar esta guerra que lleva 52 años, es más, los mismos años que tengo yo nací en el 64. Y esa guerra que continúe no la van a librar ni mis hijos, ni sus hijos, es más, ni siquiera los hijos de los cabecillas de las FARC, porque la mayoría de los hijos de los cabecillas de las FARC están por el exterior. Esta no es una guerra que la libren ellos ni los hijos nuestros. No merecen muchachos como Leonardo, no merecen incluso los hijos de los escoltas que usted tiene en este momento, que muchos hijos de esos escoltas posiblemente sí tendrían que ir al ejército a luchar esa guerra. ¿No merecen esos muchachos una oportunidad diferente? ¿No tenemos la oportunidad en este momento de dejar de hacer de esto una guerra donde los muertos los ponen los pobres en su mayoría? A ver, doctor Félix, el presidente de la República en 2010 propuso continuar la agenda que venía. El país votó masivamente por él y mejorarla. Ponga los defectos a mi gobierno, las limitaciones. Yo no dejé el país convertido en un paraíso, pero venía mejorando sustancialmente en seguridad, incluso Buenaventura y el Pacífico, en inversión y en política social. El presidente se le eligió con esa agenda, la cambió. La situación hoy es más difícil, porque estos grupos se han fortalecido. Habían perdido la vocería política, la ganaron. Imagínense con todo este debate. Segundo, reorientar hoy es regresar a la guerra. Ahí tenemos usted y yo una diferencia. Yo creo que en el caso del Estado Democrático de Colombia, garantizar la seguridad no es una acción de guerra. Pero aceptemos, en gracia a la discusión, lo que usted dice. Yo creo que están todas las condiciones para reorientar con paciencia, respetando a la misma FARC, sin tener que regresar a lo que usted llama la guerra. Me voy a referir a las palabras del muchacho. Primero, yo he hecho posible esos debates en todas partes. Y he escuchado con mucha atención. Alguien me dijo en Buenaventura, tenés escondido a Uribe. Y tengo amarrada la piedra. Aquí no puede haber sino argumentos. Y es lo que he hecho. Y unos debates bien intensos y bien interesantes. Leonardo dice, habla de los paramilitares de allá, de unas masacres, 2001, etc. Expliqué cómo el gobierno nuestro los desmontó. Segundo, habla del tema de que se necesita la reconciliación, etc. Yo le referí a esta experiencia. Pasó mañana, hará 2 semanas que yo estuve en Villanueva, Guajira. Y una señora me dijo que su hijita había sido reclutada por la FARC, la obligaron a entregarle el cuerpo a los cabecillas, la embarazaron, la obligaron a abortar y regresó. Y la niña le pregunta, mamá, ¿los van a sancionar? Ella dijo, no, basta que reconozcan el delito. La niña le dice, y la mamá le dice, pero los pueden elegir. Alcalde aquí en Villanueva, concejales, diputados, mamá, piden perdón, se arrepienten, ¿no? En las 297 páginas no hay una palabra de perdón ni de arrepentimiento de la FARC. Por favor, se lo podrá exigir al tribunal. El tribunal también estará amarrado a ese acuerdo sustantivo, no se los va a poder exigir. Ellos hablan de otras cosas, que ayudarán a la reparación material sin entregar el dinero. En ninguna parte está la obligación de entregar el dinero. Que harán conciencia sobre la gravedad de los hechos. En ninguna parte hablan de arrepentimiento. ¿Pero esos Leonardos del país no merecen otra oportunidad? Correcto. Entonces aquí, ¿sabe qué contestó la niña? Entonces no los castigan. Les dan elegibilidad política, no se arrepienten, no piden perdón. Se burlan como aparece en los videos del perdón y el arrepentimiento. Dice la niña que entonces es ella la que tiene que perdonar. Yo le dije a Leonardo en Buenaventura, y se lo repito desde aquí,
La falta de justicia no disuade potenciales criminales y no genera sentimiento de reconciliación. Mire, doctor Félix, nos sentamos usted y yo en el barrio Lleras de Medellín, en una mesita afuera, y se ve pasar una persona reconocido criminal por la calle, pero estuvo sometido a la justicia, lo castigaron. Eso lo tenemos que mirar con respeto. Si pasa un criminal campeón que no fue sancionado debidamente, eso lo miramos nosotros con humillación como ciudadanos. El crimen campeón humilla y no genera circunstancias de reconciliación. Y le tuve que recordar a Leonardo lo que estábamos haciendo por Buenaventura. Le dije, recordá que yo contraté la doble calzada, está en ejecución, hicimos la vía alterna interna al puerto, aumentamos la inversión del puerto tradicional. Presidente, sí. Pero es que con todo respeto nos estamos yendo a algo que no tiene discusión, que fue su excelente gobierno desde muchos puntos de vista. Esa no es la discusión. Lo discutió Leonardo allá. Pero la pregunta de Félix es muy concreta. Independientemente de todas las cosas que usted dice, en las que tiene razón, estoy seguro que los del sí y los negociadores también están de acuerdo con usted en muchas cosas que les tocó ceder para llegar a ese acuerdo, independientemente de esta discusión que llega a puntos judiciales que la gente no entiende, técnicos que la gente no entiende. Lo que se está proponiendo, de acuerdo al informe que se presentó del cese al fuego, de lo que ha pasado en el último año, es que se ha reducido la confrontación con las FARC. Hay un respeto por el cese al fuego bilateral del 100%, dijo el presidente de la República, según el CEREC. Independientemente de todas las críticas que se puedan hacer, por esa gente que al final es la gente más necesitada, que pone los muertos, ¿no es preferible, con todos los defectos, un país con un proceso de paz imperfecto que un país que continúe en una guerra de 52 años? Una cosa es un proceso de paz imperfecto. Otra cosa es una claudicación en aras de la paz que lo que hace es generar más violencia. Yo recuerdo al doctor de la Calle cuando se promulgó la Constitución del 91. Le entendí lo siguiente, que esa Constitución era un proceso de paz, que hasta ese día se aceptaba en Colombia política con armas, que en adelante sería terrorismo. Y esa fue una nueva circunstancia de impunidad total. Y yo en alguna forma fui corresponsable, porque después, siendo senador, a mí me inculpan de haber liderado un reindulto al M-19. Sí, yo no sé si me equivoqué o acerté. La historia me juzgará. Pero, ¿qué había pasado? Habían pedido perdón, habían entregado las armas, los había indultado el presidente Barco, habían estado en el gobierno del presidente Gaviria, estaban en la constituyente, estuvieron en la constituyente y estaban en el Congreso posconstituyente. Y le reabrieron una causa penal y le dije yo, hombre, lo que hicieron con ellos respeten, lo bueno o malo. Lo cierto del caso es que eso creció toda esa violencia de la FARC, de los paramilitares, del narcotráfico. ¿Para qué sirvió lo de Pablo Escobar? Suspender la extradición, que es una mancha de la Constitución del 91. Aumentó el narcotráfico. Entonces, ¿qué van a hacer de ahora en adelante? ¿Qué van a hacer con las disidentes de la FARC, ELN, bandas criminales? Hay un tema, si el sistema carcelario sirve o no. Entonces, que dicen que no sirve y que tienen mucha razón porque no puede haber esa crisis humanitaria en las cárceles, en esas condiciones no lo resocializan, yo les digo. Entonces, por esas circunstancias, ¿no debieron ir los paramilitares a la cárcel? O suelten los 140.000 presos colombianos. Y les recuerdo, el Centro Democrático también propuso que hubiera granjas agrícolas alternativas para cumplir con la reclusión. Yo digo, si eso no sirve a la persona que va allí, por lo menos a la sociedad le da un ejemplo que no estimula la repetición de la violencia. Por eso yo creo que una segunda oportunidad se pone en duda, se le corren muchos riesgos cuando es sobre la base de una impunidad total. Cese al fuego. Mire, doctor Julio, lo que está pasando. Me lo confirmaban también, la última parte donde me lo confirmaron fue en Cartago, el sábado. En la cordillera occidental entre el Valle del Cauca y el Chocó. La FARC en este momento está extorsionando. Y los ciudadanos le dicen lo que le han dicho en Arauca, en el Caquetá, etcétera.
Oiga, pero ustedes no hicieron un acuerdo en La Habana. Y ellos contestan, una cosa son los de La Habana y otra cosa los que están aquí. Y el narcotráfico ha seguido creciendo. Hay una disminución de delitos, sí. Supongamos que de parte de la FARC se ha suspendido totalmente la destrucción de infraestructura, detienen en las carreteras, etcétera. Han crecido enormemente esos delitos peligrosísimos que son la extorsión. Y como no hay hoy, el doctor Humberto Lacalle decía que no se podía poner en riesgo con una constituyente de la doctrina militar. Perdón, es que la han cambiado. Hoy no hay política de seguridad. Entre otras cosas porque acabaron con la confianza de la comunidad, desmotivaron a las Fuerzas Armadas, se desmontó esa integración entre Fuerzas Armadas y comunidad. Había 4.600.000 cooperantes que trabajaban con el teléfono celular, etcétera, sin armas. Entonces la ciudadanía hoy lo que tiene que hacer es someterse a la extorsión. Entonces ahí se están creando unos estados del terrorismo, por la FARC, por el ELN, por la BACRIM. Y entonces usted va y hace eso concordante con el video que nos muestran, donde dice la FARC que las zonas de concentración serán enclaves socialistas dentro del Estado capitalista. Y a eso súmele la agenda de socialismo siglo XXI, que la FARC con honestidad ha revelado que Chávez se escondió y engañó a Venezuela. Entonces alguien dice, no, es que las 26 curules apoyar el partido político de la FARC, que nosotros nunca le apoyamos partido político a los paramilitares, son muy poquitos, nadie los va a elegir, cuidado. En El Salvador se demoraron para elegirlos, pero cuando llegaron, desde hace 7 años han paralizado la economía. Miren la situación de desconfianza, de inversión que hay allí. Y nosotros sí creemos. Yo creo en la empresa privada, con educación, incluyente, y no la creo en ella como un fin, sino como un medio para poder superar informalidad, superar pobreza. Mire, refiriéndonos a Buenaventura, ¿sabe qué se frustró allí, doctor Julio? La posibilidad del acuerdo con los americanos, que lo demonizaron, diciendo que era un acuerdo de bases, y se acabó la posibilidad de hacer un aeropuerto internacional con una zona industrial y de logística que generara más empleo de buena calidad en Buenaventura. Yo creo que por este camino no hay segunda oportunidad, doctor Julio. Presidente, justo la posibilidad de permitirle a la FARC obtener ese poder político que siempre quisieron por la fuerza, para muchos significa abrir la puerta al surgimiento de un liderazgo que reedite una historia como la de Hugo Chávez, quien después de 2 intentonas golpistas impulsó igual su modelo aprovechándose de la democracia. ¿Podría explicar, por favor, por qué cree factible este escenario en Colombia? Y también hay quienes desean saber si los focos guerrilleros que se han amparado en Venezuela, de los que usted anunció coordenadas, por cierto, también van a entregar las armas. Yo no soy capaz de contestarle la segunda pregunta. La primera, cuando yo miro el acuerdo, empiezo a ver el gasto público, los riesgos de expropiación, la sola circunstancia de poner en igualdad de condiciones a la gente honesta del campo con los bandidos, el hecho elemental de que el gobierno se atrevió a negociar la agenda agropecuaria con quien ha sido el verdugo. Asocio esto con Chávez y Castro, que empezaron por el sector agropecuario y terminaron acabando, después de poner a esos pueblos a aguantar hambre y acabar la producción de comida, acabaron con todas las expresiones de la economía, con todos los sectores. Me dice usted, ¿será posible eso en Colombia? En principio uno diría que no, porque este país tiene mucha laboriosidad y aunque han debilitado las instituciones, es posible devolverles fortaleza. Pero como está planeado esto, con ese exceso de gasto público, con ese paraestado que crean con la FARC, con esa policía política que tendrá la facultad, la FARC, interviniendo en esos cuerpos, oiga, de vigilar para que sancionen a los enemigos de la paz, que nos han señalado los del no, de vigilar a las empresas privadas de seguridad. Por eso yo he dicho que aquí están creando un paraestado, reconociéndole un estatus paramilitar a la FARC. Entonces, gasto público excesivo, nueva reforma tributaria, empresa privada asfixiada, clases medias y sectores populares asfixiados por la falta de que se expanda la empresa privada. ¿Qué puede ocurrir? Eso puede afectar la crisis humanitaria en Colombia. Y en medio del desespero, no necesariamente en el 18, ponga el 22 en el 26, ir eligiendo gobiernos de FARC,
que ellos han dicho lo que ocultó Hugo Chávez, pero aplicó. Ellos defienden la agenda socialista siglo XXI, que ha sido un fracaso. Presidente Uribe, precisamente por eso usted acaba de decir elegir gobiernos chavistas, y ese es el tema, usted dice que no se puede votar sí a los acuerdos de La Habana, porque eso nos traería gobiernos como los de Nicaragua y Venezuela. Eso no es persistir, que no puede haber ideas en Colombia que por vía democrática puedan llegar al poder, y que usted se opondría, así sea con las armas, a que esas ideas llegaran al poder. ¿No es esto legitimar la lucha armada de las FARC? Ahí no está usted aceptando que en Colombia sí hay un conflicto. ¿Usted aceptaría, si la respuesta al plebiscito en Colombia es el sí, aceptaría el sí en Colombia? A ver, usted me dice que nos opondríamos a eso aún con las armas. ¿Sabe, estimado joven, cuáles son nuestras tres armas? Conversar con los colombianos. Como lo hago en las universidades, lo estoy haciendo esta mañana aquí en Blue. Como lo hice en Buenaventura. Es que en Blue no me han invitado y tengo ese dolor. Gracias a Julio Sánchez, ojalá sigan el ejemplo. Como lo hago esta mañana aquí. ¿Sabe cuáles son nuestras tres armas? Una, conversar con los colombianos. Dos, recorrer las calles de Colombia, los caminos, marchar. Y tres, buscar un buen gobierno para el 2014, para el 2018. Mire lo de las armas. Vamos a un plebiscito con la FARC plenamente armada, sin empezar el desarme y sin concentración. Nosotros ya vimos las elecciones del 2014. La FARC también las Bacrim y el ELN diciéndole a nuestra gente, si votan por Zuluaga los matamos. O la prohibición de esos grupos armados de votar por el Centro Democrático en el 2015. Entonces, le aclaro lo de las armas. Segundo, ¿quiénes tienen las armas y cuáles son nuestras armas? Segundo, que me opongo a discutir ideas. Alguien me decía, pero muy importante tener a Timochenko en el Congreso para discutir con él. Por favor. Me dijo para un profesor en La Salle, en Antioquia, para discutir educación. Le dije, discutamos educación con el doctor Sergio Fajardo, pero no con quienes han pasado su vida asesinando y secuestrando. El doctor Robledo me critica a mí en casi todas las intervenciones en el Senado, pero yo lo respeto. Me refiero a él solamente con argumentos, porque ese señor puede tener todas las diferencias conmigo, pero es un hombre respetable, que no ha estado en la violencia. Y entonces a su argumento le agregan esto, pero es que ellos no tuvieron oportunidades. Miremos la historia de Colombia. Y el otro dice, es que no hay legislación internacional que prohíba la elegibilidad. Me voy a referir a las dos. En el Frente Nacional, hablan de una restricción, fue transitorio. Aún el Partido Comunista tuvo oportunidades a través del movimiento revolucionario liberal del doctor López Michelsen. Yo conocí en el Congreso, por una decisión del presidente Betancourt, la participación de Iván Márquez en el Senado, y estaba Braulio Herrera Iván Márquez en la Cámara y estaba Braulio Herrera en el Senado. Por favor, combinaron las formas de lucha. A ese exterminio de la UP contribuyeron dos elementos. Cuando fueron al Congreso siguieron combinando las formas de lucha, política más asesinato, y faltó compromiso del Estado para protegerlos. Tengo que decirle a los oyentes esto, cuando yo terminaba la gobernación de Antioquia, los dos diputados de la UP vinieron a darme las gracias por nuestro interés en protegerlos. Antonio Arenas, Beatriz Gómez. Les dije, díganle al país, nos mata la FARC. El doctor Andrés Pastrana les dio todas las oportunidades. Si él les hubiera concedido la mitad de lo que les ha dado este gobierno, habrían firmado por él. Póngale defectos a mi gobierno. Mire lo que pasó en la seguridad del doctor Petro, de la doctora Piedad Córdoba. Mis más radicales opositores. A propósito, abro un paréntesis para decir, la FARC política, aún en los servidores públicos, queda con amnistía en este proyecto. Aún en los servidores públicos, para que ustedes lo tengan en cuenta, y tengo señalado el artículo. Los alcaldes del Polo Democrático en Bogotá, me da pena decirlo, en mi gobierno tuvieron todas las garantías. Gobernadores como Antonio Navarro, el doctor Horacio Serpa, en Santander, el doctor Angelino, todas las garantías. Este país ha sabido corregir los defectos de su democracia, sin claudicar ante el terrorismo. Y finalmente, estimado joven, lo que me dijo alguien en EAFIT, es que no hay legislación internacional que prohíba
la elegibilidad de Timochenko y estos señores. Es verdad. Así como la Corte Penal Internacional, la Convención Americana de Derechos Humanos exigen en un caso reclusión, en otro caso sanciones severas para delitos de lesa humanidad, y eso vincula a Colombia, y no lo resolvería ni una constituyente. Tendrían que retirar a Colombia de la Corte Penal Internacional y de la Convención Americana de Derechos Humanos, y ni así, porque en el mundo crece la doctrina de la jurisdicción universal. Llega alguien a un país responsable de delitos atroces, no es que lo cometió en Colombia, no importa, aquí hay jurisdicción universal. Sea usted ciudadano de cualquier país, haya lo cometido donde lo haya cometido, tengamos o no acuerdo con su país, se va para la cárcel. Todos los días le estrechan más el círculo para obligarlos a ir a la cárcel, a penas de reclusión, presidente, a los autores de delito, y termino con esto. Entonces, esa prohibición no la hay para la elegibilidad. Pero miren lo que está pasando en España. Otegi estuvo en la cárcel, aspira a ser presidente del País Vasco. Miren la oposición institucional que hay allí. ¿Permitirían Estados Unidos, Bélgica y Francia elegir terroristas, criminales? Porque una democracia que ha sabido todos los días abrir más oportunidades tiene que hacerlo. Era yo estudiante de la universidad pública. Y entonces la FARC mandó allí unos comunicados diciendo: el día que este país amplíe la democracia, permita la elección de alcaldes y de gobernadores, ese día deponemos las armas. Mentiras. Procedieron a extorsionarlos, a coaccionarlos, a matarlos. ¿Se va a premiar eso con elegibilidad? Cuando este país ha tenido respeto por el pluralismo. Presidente, le voy a dar algunos nombres. Empresarios de Medellín, que usted conoce, con los que usted creció. Carlos Raúl Yepes, quien fuera presidente del Banco de Colombia. Gonzalo Restrepo, del Grupo Éxito. Luis Carlos Villegas, fue presidente de la ANDI. Alejandro Santo Domingo, que es la cabeza de uno de los grupos industriales más importantes del país. Esos señores, como empresarios, y muchos otros más, pero le hablo de personas que usted conoce, personas, sobre todo las de Medellín, están con el sí. Personas que están en la mesa de negociación. Usted conoce a Sergio Jaramillo, pero quiero preguntarle por tres hombres que crecieron profesionalmente precisamente por su apoyo, presidente. El general Mora, el general Naranjo y el general estratega en la mesa de negociación para la parte más difícil de las desmovilizaciones, el general Flores. Flores, Mora y Naranjo. Esas personas, ¿a usted no le dan confianza? ¿Usted cree que ellos van a feriar el país? ¿Usted cree que ellos permitirían, tragándose los sapos que se han tragado, poner en riesgo la institucionalidad de Colombia? Julio, ayer asistí en Medellín como el viernes en Cali a reuniones de muchísimos empresarios. Me he reunido también con sindicalistas, cooperativistas, todos preocupados por estos acuerdos. A medida que los leen, les generan más preocupación. Quiero recordarle esto. En aquel 1 de enero de 1959, el empresariado cubano vivaba a Castro. Yo salí de la gobernación de Antioquia y me fui a la universidad en Inglaterra. Me mandaron en julio de 1998 a Venezuela, al PNUD. Venezuela iba muy bien. 4 meses antes de la elección del presidente Chávez, encontré al empresariado feliz con Chávez. Mire lo que pasó. Hay que poner mucho cuidado. Hay sectores del empresariado que piensan que esto no implica riesgos, como decían los de Venezuela. Yo recuerdo que una vez vino el dueño de Techín, de Argentina, don Paolo, a mi oficina a la presidencia. Le dije: ¿cómo va con Chávez? Yo: muy bien, estoy ganando mucha plata. Al año me dijo: sigo ganando mucha plata, pero estoy preocupado. Al año me dijo: me expropiaron. Y después dijo: no he podido que me paguen. Eso es muy grave. Yo pregunto por Nicaragua, ¿cómo van? No, ganamos mucha plata, Ortega, pero tenemos, no nos podemos enfrentar a Ortega. Pero hábleme de los tres generales, ya voy a Naranjo y Flores. Pero mire lo que me han dicho empresarios nicaragüenses: ganamos mucha plata, pero no hay instituciones. Ortega nos dice: ganen plata, pero no vayan a contradecir al gobierno, los generales. Primero, yo no he pronunciado ni pronunciaré una sola palabra desobligante frente a ellos, porque yo quiero las Fuerzas Armadas de Colombia. Segundo,
Las Fuerzas Armadas de Colombia han sido disciplinadas subalternas. Cuando yo llegué a la presidencia, el general Mora venía de ser el comandante del ejército en todo el proceso del Caguán y pasó a ser el comandante general en la política de seguridad democrática. Simplemente atendían las órdenes de un gobierno para el Caguán y las órdenes del gobierno en la seguridad democrática. Ahora atienden las órdenes de este gobierno. Y le han dicho a los integrantes de las Fuerzas Armadas, lo que dice el gobierno, que el único camino es que acepten el acuerdo de La Habana. Y entonces el presidente de la República dijo que hay un tratamiento diferencial para los integrantes de las Fuerzas Armadas. No es así. Y quisiera, sin referirles una palabra desobligante, porque me da tristeza, pero tengo afectos por ellos, a los generales Mora, Naranjo y Flores, llevarles este mensaje. En un artículo se dice claramente que los comandantes de unidad, creo que está por ahí en el artículo 44. ¿En qué artículo está lo de los comandantes de unidad? ¿El 44? En el 59. No, en el 59 está lo de la guerrilla. En el 44 entonces. Creo que es el 44, dice lo siguiente. Cuando los comandantes de unidad no hayan conocido un delito de sus subalternos, no serán responsables. Eso no hay que decirlo. Eso está en la ley. Eso es la falta de dolo. ¿Para qué le crean falsas ilusiones a los integrantes de las Fuerzas Armadas con eso? Pero ¿sabe para qué lo utilizaron? Para decir en el artículo, creo que es el 59, lo mismo frente a la guerrilla. Si yo creo una guerrilla aquí en la W, y esa guerrilla comete una masacre por allí en Villeta, yo voy a decir que no soy responsable. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la diferencia entre la vocación de cumplir la ley de las Fuerzas Armadas y la vocación criminal de la guerrilla. Así estos digan que están en ejercicio del derecho a la insurgencia. El doctor Juan Carlos Henao dijo, si hay un elemento diferencial en favor de las Fuerzas Armadas, la cárcel. La cárcel para ellos es en las instalaciones militares. Si usted lee la nueva ley, el nuevo proyecto de ley de amnistía que hace parte de las 297 páginas, si se considera que no están diciendo la verdad, los mandan a las cárceles ordinarias. Les quitan lo que sería el único privilegio que tienen. Y están les han dicho actores políticos. Yo recuerdo en noviembre, diciembre de 2010, la única vez que he ido al Palacio de Nariño, expresidente, que hablé de 3 temas con el presidente Santos, invitado por él. Le dije, presidente, cuando usted era ministro y yo estaba en la presidencia, que hablábamos de las víctimas, nosotros sacamos la primera ley de víctimas, es la ley de justicia, paz y reparación, y en esa sí exigimos que entregaran el dinero. Le dije, presidente, no pongan a los militares, a las Fuerzas Armadas en el nivel del terrorismo, de la guerrilla. Me dijo, ya cambié. Los pusieron a ambos como actores políticos. ¿Qué le pasa a un militar que tiene que lo llaman al tribunal, o a un policía que lo llaman al tribunal? Corre el riesgo de que lo condenen, lo manden a la cárcel 15 años, 20 años, o corre el riesgo de que lo absuelvan. ¿Cómo va a ser para evitar ese albur? Considerar la posibilidad de reconocer un delito no cometido. ¿Por qué no se busca una alternativa para los militares? Mis compañeros Alfredo Rangel y Paloma Valencia han presentado una ley que le da un alivio judicial a los militares y a los policías, que no es impunidad, sin someterlos a este Tribunal de Justicia Transicional. Si ganara el no, sería una de las alternativas que pediríamos. Sí, presidente, el general Mejía ha dicho que con la absoluta aquiescencia de las fuerzas militares y preparado en el Ministerio de Defensa y en Palacio, se presentó un proyecto de ley para asumir ese enjuiciamiento de los militares que han cometido delitos en servicio y por fuera del servicio. Pero mi pregunta va para otro lado. Usted tangencialmente en esta conversación se ha referido a las fuerzas militares tal y como están hoy, como están después de las reformas que se han hecho, después de la reforma de la doctrina militar, y estamos enfrentando una preocupación muy grande. Ayer hubo una reunión del presidente de la República en la Macarena para establecer un plan de Estado para evitar la llegada de nuevas violencias al país con el retiro de las FARC de ciertas zonas que tienen a las autoridades sumamente preocupadas, porque ya hay relevos en el tema del narcotráfico, hay relevos en el tema de los chantajes, de las vacunas, en fin. ¿Qué
ejército es el que tenemos para enfrentar esas nuevas violencias que van a dejar despejadas y que van a ser asumidas por otros actores después del retiro de las FARC. ¿A usted le gustan las fuerzas militares de hoy? ¿Las cree capaces de defender al país? ¿O ahí también se entregó algo? Dependen del presidente. Yo creo que hoy están desmotivadas. Históricamente las Fuerzas Armadas de Colombia no han sido golpistas. Tampoco han tenido discurso contestatario, salvo unos casos que yo recuerde en el gobierno de Valencia, Ruiz Novoa, y dos o tres casos después, han sido subalternas en los hechos, en la palabra. Están desmotivadas. Hay alrededor de 3.000 militares en la cárcel, muchos en capilla, para llegar allí. Y la única solución que les da es someterse a este tribunal de la justicia transicional, que Juan Pablo me increpó cuando le dije el tribunal de la FARC, y le expliqué por qué. Entonces, si llega un gobierno que les recupere la motivación, bien. Si siguen desmotivadas, yo no cambio mi cariño ni mi confianza en las Fuerzas Armadas. El problema no son las Fuerzas Armadas, es la política de quienes los dirigen. Y ahora las han dirigido hacia la desmotivación, hacia igualarlas con el terrorismo, y por eso vemos hoy imperios de narcotráfico, estados dentro del Estado a partir de la extorsión, ciudadanía sometida, que se siente que está obligada por el terrorismo a pagar extorsión y no defendida por el gobierno. Eso no es culpa de las Fuerzas Armadas. Eso es la política de su comandante, el presidente de la República. Senador Uribe, yo le insisto en que este tema es complejo, sofisticado, y no tengo duda que hay argumentos a favor y en contra válidos de parte y parte. Pero también le insisto en lo mismo. Después de 52 años, ¿no le llegó la hora a Colombia de intentar algo diferente? Doctor Félix, usted ha sido muy crítico mío y lo respeto. Pero yo creo que poniendo todos mis errores, el país iba teniendo, no quedó convertido en el 2010 en un paraíso, pero iba teniendo un desempeño bien importante en seguridad, en inversión y en política social. Miren las cifras macroeconómicas. Y ahora viene más impuestos. Entonces, si nos ha ido mal con el gobierno de Santos, ¿cómo será con los gobiernos que tengan que aplicar la agenda total de la FARC? O ante la posibilidad de que la FARC llegue en el 22... Esa es la parte que no acabo de entender, porque es como decir que los colombianos, si votan el sí, le van a entregar el país a las FARC. ¿No puede pasar es lo contrario? Que los colombianos les digan a las FARC, sí, vamos a acabar esta guerra, pero no vamos a votar por ustedes. No los vamos a elegir. Es en las urnas donde les vamos a demostrar que ustedes durante estos 52 años han estado equivocados. Y es el poder de las urnas y los colombianos el que se va a expresar primero en ese plebiscito y después en estas posibles elecciones donde actúen políticamente unas FARC ya desmovilizadas, que ya no podrán ser FARC, porque no podrán ser fuerzas armadas, ya no pueden ser armadas. Serán una fuerza política que se tendrá que someter a la democracia y al dictamen de la democracia. No son los colombianos los que tenemos esa posibilidad de decirles sí a la paz, pero no a las FARC. Lo he escuchado con toda la atención. Cuando el ML-19 fue a elecciones, el país estaba obligado, primero teníamos todavía la Constitución del 86. Cuando se hizo la Constitución del 91, eso fue, salvo unos puntos que los impuso el terrorismo, eso fue una constitución con unos elementos muy aceptables que no tenían por qué crearle daños a la vida colombiana. Entonces usted podía competir con el M-19 electoralmente y eso no lo obligaba a adoptar la agenda del M-19. Ahora, ¿qué se gana? Con que derroten a la FARC electoralmente si estos acuerdos dejan amarrado al gobierno. Pero, por ejemplo, en el caso del M-19, no fue bueno para la democracia colombiana que el M-19 en su momento se haya retirado de la lucha armada, con una historia de dolor como la que dejó, pero que después de ese proceso de paz, una figura como la de Antonio Navarro se haya reincorporado a la sociedad, sea un contradictor suyo en el Congreso con el que se puede debatir, y creo que usted me puede admitir eso. ¿No es eso bueno para la democracia? A ver. Y una democracia que le dijo no como presidente a Navarro. Déjeme cambiar, para decirle esto,
y después regresar a lo otro que no alcancé a decírselo. Déjeme organizar bien la mente. El M-19 pidió perdón. Siempre le he oído a Navarro decir que ellos expresar arrepentimiento sobre lo del Palacio de Justicia. No existía la Corte Penal Internacional. Pero de todas maneras, eso, a partir de ahí, se estimuló toda esa violencia de la FARC, el narcotráfico, los paramilitares. El general José Hilario López, cuando terminó la Guerra de los Supremos, dijo: olvidemos el pasado, pero manejemos con rigor el futuro. Por eso yo temo que ahora, por todo esto que se le da a la FARC, dentro de unos años nos repitan la misma dosis o más para el ELN, el Arbacrim, los disidentes de FARC. Mire que a la FARC hubo que darle muchas más concesiones que al M-19. Entonces usted puede competir electoralmente con el M-19, porque ellos no amarraron al país con una agenda. Aquí para qué derrotar a la FARC. La FARC, déjeme terminar. No hubo, por ejemplo, cárcel para ellos. Déjeme terminar. No existía la Corte Penal Internacional, y no obstante que yo participé en liderar el reindulto a lo que ya me referí, doctor Félix, eso generó un mal ejemplo que se expresó en el crecimiento de la FARC, los paramilitares, el narcotráfico. Vamos a ver lo que va a pasar ahora. Déjeme redondear esta idea, por favor, que no es un tema fácil y tiene que ir uno despacio. Pierde la FARC las elecciones del 2018, el 2022, quién sabe en adelante. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno, el candidato que les gane, tendrá que someterse a su agenda, que es la que han impuesto en esta negociación. No queda con margen. Y además suben eso a la Constitución por los acuerdos de Ginebra. Los acuerdos de Ginebra, que son los que dicen proteja en una situación de enfrentamiento, proteja a los heridos, no atente contra la población civil, proteja la Cruz Roja, proteja los vehículos humanitarios, proteja a los presos. El gobierno colombiano los cumplió, y los que violaron eso están en la cárcel. La FARC nunca los cumplió. La FARC secuestró personas que iban en vehículos de Naciones Unidas, secuestró aviones civiles, produjo toda clase de destrucción de municipios. Ayer me recordaban en Antioquia, Nariño, Antioquia, Caicedo, Antioquia. Cometió todas las infracciones al derecho internacional humanitario, y sin embargo le dan el premio de permitir que lo acordado aquí sobre lo divino y lo humano, que viola porque excede las normas humanitarias, lo eleven a la Constitución con rango de no modificable. Entonces eso le va a restar discrecionalidad a la democracia, doctor Félix. Yo quiero recordarle esto: la implementación de estos acuerdos es a los acuerdos lo que el reglamento es a la ley. El reglamento no puede exceder una ley ni violarla. ¿Usted cree que va a ser aquí muy fácil decir, no, aquí se cambia esta norma del Tribunal de Justicia, en la implementación? O decir en la implementación, entreguen la plata, cuando en el acuerdo no se les exigió. O decir en la implementación, tienen que tener reclusión, cuando en el acuerdo no se les exigió. Entonces aquí, así derroten a la FARC electoralmente, los gobiernos quedan amarrados a la agenda de la FARC, que el gobierno quiere, a partir del sí, subir a la Constitución, como está acordado por la FARC, a través de darle el alcance de Acuerdo de Ginebra. Señor presidente, solo me queda agradecerle por su tiempo, por su generosidad con nuestras preguntas, en contestarlas todas. No son fáciles. Yo solamente tengo una inquietud final, que es tal vez lo que le planteé al comienzo. Ayer escuchamos al doctor de la calle, hoy lo escuchamos a usted. Le hemos hecho preguntas sobre lo que nos preocupa de su posición sobre el no. ¿Usted cree que después de esta charla, una persona del común, de la calle, que haya estado escuchando esta entrevista, pudo aclarar su mente? Hombre, de toda buena fe he procurado dar argumentos. Yo, doctor Julio, le diría, si hay un tema donde yo no haya sido claro, sino confuso, ¿por qué no me lo repiten? Me dan la oportunidad de tratar de aclararlo.
No, presidente, solamente le hacía el ejercicio de, ¿será que con lo que hicimos ayer, con lo que hacemos hoy, con lo que vamos a hacer mañana, con lo que vamos a intentar hacer hasta el 2 de octubre, a menos de que haya una confrontación cara a cara sobre la negociación con el negociador y con usted, seguiremos en lo mismo? El gobierno dirá, el negociador dirá, con todo el respeto, porque él lo trata a usted con mucho respeto, el doctor de la Calle dirá... Y creo que lo he tratado con mucho respeto. Igualmente usted, pero él dirá, está desinformando. Y usted dirá, yo no estoy desinformando, yo tengo aquí, yo interpreto así el punto 41 al punto 44. Yo por eso, al comienzo le dije, la única manera es un cara a cara con el negociador para que él pueda responder a sus inquietudes y el indeciso diga, tiene razón el sí o tiene razón el no. Pero nos quedamos hoy con todos sus respetables cuestionamientos, dudas. Usted tiene toda la razón en muchos puntos, en no estar de acuerdo con el proceso. Hay una cantidad de personas que piensan que a pesar de la imperfección del proceso y de sus críticas y de cosas terribles que hay que ceder y que hay que aceptar, pues es mejor, como dice Félix, darle al país una oportunidad de paz. Pero la única manera de saber quién tiene la razón es tenerlos al tiempo, presidente. Anímese un día. Bueno, déjeme decir esto. Yo invito a los colombianos a que lean esto, porque en ninguna parte de lo que fue el articulado básico mencionan que el delito de narcotráfico, extorsión o minería ilegal tienen el beneficio de no ser sancionables. Lo que pasa es que si uno lee cuidadosamente el artículo 38 encuentra, y después el proyecto de ley de amnistía, que es lo que hicieron para financiarse. Entonces lo consideran delito político, no sancionable, y el delito político en algún momento de la historia ha sido un elogio al revolucionario. Eso da mal ejemplo. Segundo, doctor Julio, me encontré lo siguiente. Un artículo dice que la amnistía no se opone a que después haya acción de extinción contra muebles o inmuebles adquiridos ilícitamente. Yo pregunto, ¿incluye eso que puede haber acción de extinción contra depósitos monetarios en el país o en el extranjero? Pero un artículo anterior dice que que esta amnistía prevalece sobre todas las acciones. Eso incluiría que prevalece sobre la acción de extinción. Entonces, ahí le dejo un tema contradictorio, porque hubo alguien que dijo hace pocos días, así no les exijan entregar el dinero, no se les va a permitir hacer política con ese dinero. Claro que se les va a permitir, porque prevalece la amnistía sobre la ley de extinción. Entonces, les legalizan ese dinero. Y ellos van a adicionalmente reclamar, si no nos exigieron entregar el dinero, si no aceptamos entregarlo, ¿cómo nos van a decir después que es un dinero ilegítimo? Aquí hay una legalización de activos. ¿Para qué entregan armas si pueden comprar todas las armas del mundo con esa plata? ¿Ustedes se los imagina haciendo política con esa plata? La mermelada queda en plata, en centavos. Déjeme terminar con este mensaje. A los colombianos del sí, yo les digo fraternamente que los colombianos que queremos votar no, también queremos la paz, pero que pensamos que por este riesgo de socialismo siglo XXI, que con este mal ejemplo de impunidad total, lo que vamos a tener es más violencia y menos soluciones sociales en Colombia. Recuerden lo que dijo la niñita de Villanueva: me violaron, me embarazaron, me obligaron a entregar el cuerpo a los cabecillas, me obligaron a abortar. No los castigan, los eligen, no piden perdón, no se arrepienten, se burlan de los colombianos que les piden perdón, que pidan perdón y se arrepientan, y entonces a la única que obligan a perdonar es a la niñita. Sin justicia, sin pena adecuada, no hay justicia. Y sin justicia, en lugar de estimular el perdón, se estimula el rencor. Quiero agradecerle inmensamente a ustedes en la W, al doctor Julio, al doctor Casas, a la doctora Marisabela, quienes están aquí en cabina, el doctor Félix, el joven Lucas, el doctor Juan Pablo, y la paciencia de los oyentes. Muchas gracias, doctor Julio. Seguimos en el debate de argumentos. Muy, muy amable.
Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.